En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor, publicado por el Papa San Pío X. Estamos analizando el quinto mandamiento. Preguntas 416 a 418. ¿Prohíbe también Dios en el quinto mandamiento perjudicar al prójimo en la vida espiritual? Sí, claro que sí. Dios en el quinto mandamiento prohíbe también perjudicar al prójimo en la vida espiritual con el escándalo, odio, rencor y mal ejemplo. Hoy veamos el escándalo. ¿Qué es el escándalo? Escándalo es cualquier dicho, hecho u omisión que da ocasión a otro de cometer pecados. Entonces, es un dicho, es un hecho, una acción o una omisión que da ocasión a otros de pecar, de alejarse del pecado. ¿Es grave pecado el escándalo? El escándalo es pecado grave, mortal, porque tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la redención, con la pérdida de las almas. Da la muerte espiritual al alma del prójimo, quitándole la vida de la gracia, de la santidad, que es más preciosa que la vida del cuerpo, y es causa de una multitud de pecados. Por esto amenaza Dios a los escandalosos con los más severos castigos. Entonces el escándalo es un pecado grave, es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la redención, la salvación, con la pérdida de las almas. Es, de un cierto modo, matar a alguien. ¿Cómo matar a alguien físicamente? Es quitarle el bien más grande natural que tiene. En el escándalo se quita la gracia, la obra grande de Dios de la redención. El escándalo da la muerte espiritual al alma del prójimo, quitándole la vida divina, la vida de la gracia, que es más preciosa que la vida del cuerpo. Y también el escándalo es causa de una multitud de pecados. Y por esta razón, Dios nuestro Señor amenaza a los escandalosos con los pecados más severos que puede haber. Veamos ahora un poco más a fondo este tema. El Señor lanzó en el Evangelio, San Mateo 18:7, el Señor lanzó sobre el escándalo un aviso estremecedor. ¡Ay del mundo por los escándalos! Este pecado, queridos hermanos, se produce en muchas ocasiones de modo prácticamente inevitable en el trato de los hombres entre sí. Pero quien lo provoca voluntariamente adquiere una tremenda responsabilidad. Nuestro Señor dice: más le valdría al escandaloso que le colgase una piedra de molino y lo hundieran en el fondo del mar antes que de escandalizar, de dar mal ejemplo a un niño. Más le valiera tener una piedra de molino en el cuello y ser echado en el fondo del mar antes que de escandalizar a un niño. San Mateo 18:6. El escándalo se opone a la voluntad salvífica del Padre Eterno. San Mateo 18:14. Y a la obra del Hijo, al cuidado vigilante de los santos ángeles custodios.
aunque cause la ruina espiritual de una sola alma, el escándalo es un pecado de extrema gravedad. La gravedad del escándalo se descubre por los severísimos preceptos que nuestro Señor da para evitar el escándalo, el mal ejemplo. Si tu mano o tu pie se escandaliza, córtalo, arrójalo lejos de ti. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Es decir, si una cosa, una persona, un lugar, un instrumento es causa de pecado para ti, córtalo, aléjate de él. San Mateo 18:8. La virtud de la caridad no encuentra quizás en este mundo una oposición más funesta que la causada por el escándalo. Si con el amor y la corrección fraterna, acercamos las almas a Dios, con el escándalo logramos todo lo contrario, las alejamos de Dios y de la fe. Escandalizar es sencillamente destruir, destrozar, romper. Escándalo es toda palabra u obra desordenada que ofrece al prójimo ocasión de ruina espiritual, de alejarse de Dios, de la iglesia, de los sacramentos. Es muy laboriosa la formación doctrinal y espiritual de una persona. Realmente se puede considerar una obra de artesanía. Pero como en todas las obras de arte, un accidente o un momento de locura puede poner en peligro o perder para siempre el valor que tanto costó adquirir. El escándalo es por ello una tremenda responsabilidad de consecuencias incalculables. Ay del escandaloso, ay de los que causan escándalo. El causante del escándalo está obligado por caridad a reparar el daño ocasionado al prójimo en la medida de sus posibilidades. Esta obligación se convierte en un estricto deber de justicia cuando el causante del escándalo ha utilizado engaños, violencias o amenazas, o cuando estaba obligado positivamente a velar por el bien espiritual de aquellos a quienes ha escandalizado. El escándalo de las personas de conciencia débil obliga en ocasiones a limitaciones de la propia libertad en el ámbito de lo lícito. Por ejemplo, San Pablo dice: si lo que yo como escandaliza a mi hermano, no comeré en mi vida carne, por no escandalizar a mi hermano. 1 Corintios 8:13. Entonces, el que causó escándalos y debe reparar. En general, no es necesario prestar atención alguna al escándalo farisaico, como nos enseña nuestro Señor con su ejemplo, ya que su causa no está en la propia acción, sino en la perversidad e hipocresía ajenas. Sin embargo, las acciones que pueden provocar ese escándalo no deben realizarse sin una razón de cierta importancia. Hay gente que se escandaliza cuando no hay nada. Esto dice escándalo farisaico, no vale la pena. Por ejemplo, si uno afirma la verdad de la fe, y otros se ofenden porque uno dice no se puede dar la comunión a los adúlteros o a los concubinarios o a los vueltos a casar, como dicen, adúltero, señor libre de adulterio. Hay gente que se ofende de esto. Este es escándalo farisaico. Por ejemplo, no se puede tomar como padrino o madrina a una persona que vive mal. Entonces, hay gente que se ofende porque uno no acepta esto. Esto es el escándalo farisaico. Veamos un poco más lo que dicen los santos.
Hablando del escándalo, Santo Tomás en su teología, Suma Teológica 2.2.43.1 dice: en la vida espiritual se puede llegar a la ruina espiritual por un dicho o hecho de otro, en cuanto que con su amonestación, solicitación o ejemplo lleva a otro a pecar. Esto es con toda propiedad el escándalo, y por eso se dice que es un dicho o hecho menos recto que es ocasión de ruina. Si no eres malo y lo parece, eres tonto. Y esa tontería piedra de escándalo, es peor que la maldad. Entonces, si uno no es malo, no debe tampoco parecerlo. Santo Agustín dice: procuremos, hermanos, no solo vivir rectamente, sino también obrar con rectitud delante de los hombres. Y no solo prepararnos de tener la conciencia tranquila, sino también procuremos no hacer nada que pueda hacer sospechar mal a nuestro hermano más débil, no sea que, comiendo hierba limpia y bebiendo un agua pura, pisotemos los pastos de Dios, y las ovejas más débiles tengan que comer una hierba pisoteada y beber una agua enturbiada. Entonces tratemos de dar buen ejemplo a todos y a cada uno y no causar escándalos, mal ejemplo. Por ejemplo, una mujer mal vestida, una mujer en pantalón apretada, en licra, escotada, esto es escandalosa, causa pecados a la gente. Una persona que permite que su hijo o su hija vaya de viaje lejos con novio o novia sin casarse es escandalosa porque provoca el pecado. Una persona que se emborracha es escandalosa. Una persona que está viviendo unión libre, sin casarse por la iglesia, pudiendo casar y solucionar su problema, es escandalosa. Una persona que se droga es escandalosa. Toda persona que dice chistes y de mal gusto y doble sentido son escandalosos. San Beda el Venerable dice: más le valiera que se atara una piedra de molino al cuello. Habla el Señor, dice el santo, como era costumbre de Palestina, porque los mayores crímenes entre los judíos se castigaban así, atando una piedra al cuello y arrojando al fondo del mar. Y en realidad sería mucho mejor que un inocente sufriera esta pena, que aunque tan terrible, al fin es temporal, que dar la muerte eterna al alma del hermano. Entonces el escandaloso da la muerte eterna al hermano. Muchos no temen a Dios, pero delante de los demás guardan el debido respeto, y por esto faltan menos. Pero cuando alguno obra con imprudencia delante de los demás, lleva entonces el vicio a su cima. El que vive mal en presencia del pueblo, en cuanto de él depende, mata a aquel que contempla el mal ejemplo de su vida, dice Santo Agustín. El que vive mal en presencia del pueblo, en cuanto de él depende, mata a aquel que contempla el mal ejemplo de su vida. Y San Juan Crisóstomo dice: por el castigo del que escandaliza, se puede conocer el premio del que salva. Si la salvación de una sola alma no fuese para él de tanta importancia, no amenazaría con un castigo tan grande a quienes escandalizan, dice San Juan Crisóstomo, padre y doctor de la Iglesia.